Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana, ¿sí? Hoy nos toca hablar de la primera presidencia de Perón. Bien, a lo largo del tiempo el peronismo fue desarrollando un discurso y una serie de rituales que constituyeron los fundamentos del movimiento. La doctrina peronista, o también llamada justicialismo, se basaba en tres principios básicos que se llamó las banderas del peronismo. Uno era el de la justicia social, que era la asistencia a las clases menos pudientes. Después, independencia económica y soberanía política, ¿sí? Que estaban relacionadas estas dos medidas nacionalistas, se enfrentaban al predominio de empresas extranjeras en el país. Bien, además Perón sostenía lo que se llamaba tercera posición ideológica, que se presentaba como una alternativa a la democracia capitalista de Estados Unidos y el comunismo de la Rusia. Entonces nuestro país estaba como en el medio, a través del peronismo. Por medio de afiches y otros medios de propaganda, el peronismo quiso mostrar a los ciudadanos beneficios que la Argentina había obtenido de estas nuevas políticas. La primera presidencia de Perón, sí, una vez que él llegó a la presidencia, comenzó una serie de reformas relacionadas con la política de nacionalización. ¿Sí? Así, por ejemplo, nacionalizó el Banco Central y eliminó el directorio, ¿sí? Que era representante justamente de bancos extranjeros, para que justamente para que el banco pudiera dirigir la política financiera. También se compraron y estatizaron empresas extranjeras de ferrocarriles, ¿sí? Teléfonos, de producción de gas y electricidad, y empresas también de navegación fluvial, marítima y aérea. Además de las empresas que compró y estatizó, el gobierno creó otras, como por ejemplo constructoras, ¿sí? Metalúrgica, de electricidad, también farmacéutica y textil, convirtiéndose así en un estado empresario que producía bienes y servicios. También planificaba su acción a través de planes quinquenales, que realizaba cada 5 años. El comercio exterior se organiza y controla a través del IAPI, que era el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Compraba a los productores agropecuarios sus bienes para poder venderlos después en el mercado externo. ¿Qué se hacía con la ganancia? Con la ganancia de estas ventas lo que se hacía era se podía financiar al sector industrial, ¿sí? Y hacer varias obras públicas y políticas sociales también para los trabajadores. La producción industrial abastecía también el mercado interno, que había crecido porque los trabajadores tenían mayor capacidad para pagar sus, digamos, nuevos productos y servicios. También se expandió notablemente el rubro de la construcción, porque el Estado construía edificios públicos como hospitales, escuelas o barrios, ¿sí? Y también monoblocks. Existían también créditos baratos, ¿sí? Para que los particulares levantaran sus casas a través de los préstamos del banco hipotecario. También se multiplicaron las pequeñas y medianas empresas con ayuda del recién creado Banco de Crédito Industrial. Todo esto sumado al surgimiento de numerosas empresas estatales, también hospitales y escuelas, contribuyó a que aumentara notablemente los puestos de trabajo. El bienestar permitió la movilidad social ascendente, es decir, el obrero aspiraba a que a que la misma familia, tanto el obrero como sus hijos, pudieran ingresar en los sectores medios a partir de los ingresos de mejores ingresos justamente y su propia educación. Pero bueno, también esto generó oposición, ¿sí? Justamente de los partidos políticos que se oponían a algunas propuestas del peronismo. Muchas de las medidas tomadas por Perón, como por ejemplo la política laboral y las negociaciones con los sindicatos para modificar las condiciones de trabajo, encontró gran oposición desde un principio. A la desconfianza de los partidos se sumó el enfrentamiento sobre todo con sectores medios y altos y con grandes empresas nucleadas en la Unión Industrial Argentina, quienes acusaban al gobierno de corrupto y autoritario.
Por lo tanto, la convivencia entre el peronismo y los partidos opositores fue muy dificultosa. El peronismo descalificaba a los opositores acusándolos de antipatria, y muchos dirigentes y militantes del comunismo, el radicalismo y el socialismo fueron perseguidos, ¿sí?, y encarcelados. Además, el gobierno intervino varias provincias, incluso algunas gobernadas por peronistas que no aceptaban las orientaciones del presidente. Clausuró publicaciones opositoras y compró diarios, revistas y radios que incorporó a la propaganda oficial. Quiere decir, para que hablaran a favor del gobierno. A estas medidas que ocasionaban el rechazo de la oposición, se sumó que el peronismo se convirtió en un movimiento antipersonalista. ¿Sí? Exaltó la figura de Perón y su esposa Eva, endiosándolas y usando sus nombres en la denominación de algunas provincias. Campeonatos de fútbol, condecoraciones. Por ejemplo, creó una medalla peronista, ¿sí?, o medalla a la lealtad peronista, que reconocía servicios extraordinarios, ¿sí?, prestados al país por el movimiento. Esta confusión entre lo nacional y lo partidario se daba también en festejos como los del 17 de octubre, conocido justamente como el Día de la Lealtad Peronista, que se convirtió en una celebración política a la que se equiparaba con una fecha patria.